Hola, somos Lucía y Josefina, residentes de segundo año del Hospital Internacional General de Agudos y Crónicos, Dr. Alejandro Korn. Y les vamos a presentar nuestro Ateneo titulado Intoxicación por órganos fosforados. Elegimos este tema ya que nuestro hospital es centro de derivación de toxicología y además se encuentra en una zona con intensa actividad frutihortícola, lo que hace un punto estratégico para el estudio de las intoxicaciones por el uso de pesticidas. Para comenzar vamos a definir lo que es un plaguicida, que según la FAO es una sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, lo que incluye vectores de enfermedades humanas o animales, también especies indeseadas de plantas o animales capaces de causar daños o interferir de cualquier otra forma con la producción, procesamiento, almacenamiento, transporte o mercado de alimentos, otros productos agrícolas, entre otros. También que pueden ser administrados a los animales para el control de insectos, arácnidos u otras plagas en sus organismos. Podemos clasificar a los plaguicidas según su toxicidad, su naturaleza química o su función. Respecto a la toxicidad, su clasificación se define a partir de la dosis letal 50. Esta es la cantidad de una sustancia que al ser suministrada a animales de experimentación mata al 50% de esta población. Esto permite establecer 4 categorías que se representan a su vez con diferentes colores de acuerdo a su nivel tóxico, en rojo, amarillo, azul y verde. A nivel internacional está establecido que los envases y empaques deben llevar una banda del color que identifique la categoría toxicológica. Según su naturaleza química, estos pueden ser de origen totalmente natural o sintéticos, y según su función se pueden clasificar en insecticidas, fungicidas, herbicidas y rodenticidas. Como vemos en las siguientes imágenes, los niveles de toxicidad, como dije, van a depender de la dosis letal 50, siendo los más tóxicos aquellos que tienen una dosis letal menor. Si bien dentro de los plaguicidas organofosforados su toxicidad es variable, generalmente suelen tener una toxicidad alta. Respecto a su naturaleza química, los plaguicidas pueden ser inorgánicos, vegetales, organosintéticos o estar hechos a partir de microorganismos vivos. En el caso de los organofosforados, estos son sintéticos. Bueno, como mencioné anteriormente, los plaguicidas pueden ser insecticidas, fungicidas, herbicidas o rodenticidas, y en el caso de los organofosforados, su utilización es como insecticidas. Respecto a la epidemiología, existen pocos datos sobre intoxicaciones con órganos fosforados. Esto se debe, por un lado, a la subnotificación y, por otro lado, a que muchos países aún no cuentan con un programa de vigilancia epidemiológica de intoxicaciones agudas por agroquímicos. Según la Organización Mundial de la Salud, en sus reportes, se muestra que anualmente se dan 1 millón de intoxicaciones accidentales al año y cerca de 2 millones de intoxicaciones provocadas al año, de las cuales aproximadamente 200.000 terminan en la muerte de los trabajadores rurales. Según la Organización Panamericana de la Salud, en Centroamérica para el año 2000, la tasa de incidencia de intoxicaciones por plaguicidas fue de 20 por 100.000 habitantes y la mortalidad de 2,1 cada 100.000 habitantes. A su vez también se registró que el 3% de los trabajadores agrícolas expuestos sufren cada año una intoxicación aguda por plaguicidas. Lo que respecta a nuestro país, en el año 2014 se publicó la normativa y tutorial para la vigilancia de intoxicaciones, indicadores de efecto y exposición a agentes tóxicos a través del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. Entre 2009 y 2011 se notificaron 594 casos de intoxicaciones por plaguicidas en el país. Como podemos ver en el gráfico, se muestran las tasas de notificaciones por plaguicidas. En conjunto, representan una tendencia descendente en lo que son las notificaciones durante ese periodo. Las regiones noreste y noroeste muestran tasas de notificación superiores al país en todos los años analizados. Actualmente no se cuenta con un sistema de vigilancia, ya que si bien el evento existe en el sistema, no se encuentra habilitado para la denuncia de un resultado. Dentro de las características principales, los organofosforados son sustancias orgánicas y sintéticas, son derivados del ésteres de ácido fosfórico y de algunos homólogos como el fosfónico. En general, en su estructura molecular, contienen un átomo de fósforo unido a 4 átomos de oxígeno y algunos en particular a 3 átomos de oxígeno y 1 de azufre. Son biodegradables y se hidrolizan fácilmente en medio húmedo y al pH alcalino. Respecto a su mecanismo de acción, actúan inhibiendo la acción de la enzima colinesterasa, que degrada la acetilcolina en las terminales nerviosas. Lo realizan mediante la unión irreversible por fosforilación enzimática. A diferencia de los carbamatos, que poseen el mismo mecanismo de acción,
Los carbamatos se unen de forma reversible a la enzima, por lo que van a presentar una clínica más corta y menos severa que los órganos fosforados. Además, pueden verse inhibidas otras enzimas como la fosfatasa ácida, la lipasa, tripsina o quimiotripsina. A partir de esta inhibición se va a producir un acúmulo de acetilcolina en la hendidura sináptica, que este acúmulo produce 3 grandes síndromes clínicos que vamos a ver más adelante. En cuanto a la toxicocinética de los órganos fosforados, respecto a su absorción, pueden absorberse por 3 vías principales. La inhalatoria es la vía más veloz, produciendo efecto a los pocos minutos. La vía oral, cuando la ingestión en general es premeditada, produce efectos entre 30 a 90 minutos luego de la ingestión. La vía dérmica, a través de piel intacta, es la vía más lenta y genera manifestaciones a las 18 horas de la exposición aproximadamente. También puede existir absorción por otras vías como la vía conjuntival, parenteral o rectal. En cuanto a la distribución, los órganos fosforados y sus metabolitos activos se distribuyen prácticamente en todos los tejidos, pero se concentran en hígado y riñones. Debido a su alta liposolubilidad, se pueden almacenar en tejidos grasos donde luego pueden ser movilizados. Son metabolizados principalmente en hígado para aumentar su hidrosolubilidad para facilitar su excreción por orina y heces. Durante estas transformaciones también se pueden generar algunos metabolitos que aumenten su toxicidad. Como dijimos anteriormente, por la inhibición de la acetilcolinesterasa se produce la acumulación de acetilcolina. Esta acetilcolina interactúa con 2 tipos de receptores postsinápticos: los receptores muscarínicos, que están vinculados a proteína G, y los receptores nicotínicos, que contienen canales de sodio. Mediante esto es responsable de la transmisión del impulso nervioso de las neuronas preganglionares a las postganglionares en los sistemas parasimpáticos y simpáticos mediante los receptores nicotínicos, de las fibras postganglionares parasimpáticas a los órganos efectores y de las fibras postganglionares simpáticas a las glándulas sudoríparas mediante receptores muscarínicos, de los nervios motores al músculo esquelético y de algunas terminaciones nerviosas en el sistema nervioso central. Al acumularse acetilcolina, se estimulan los receptores nicotínicos y muscarínicos, que resultan en una mezcla de efectos simpáticos y parasimpáticos. Dentro de los llamados efectos nicotínicos, producidos por la contracción del músculo y secreción glandular, se generan espasmos musculares, aumento de secreciones pulmonares, mialgias, calambres, vasoconstricción periférica, debilidad, cianosis, midriasis, entre otros. También, por el aumento en las terminales neuroefectoras, se generan los efectos muscarínicos como hipotensión, sudoración, visión borrosa, miosis, broncorrea, cialorrea, incontinencia de esfínteres y síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos y diarrea. Las altas concentraciones de acetilcolina en el sistema nervioso central causan alteraciones sensoriales y del comportamiento, como incoordinación, depresión de la función motora, depresión del centro respiratorio y convulsiones generalizadas. Como dijimos anteriormente, la intoxicación aguda por órganos fosforados produce 3 grandes síndromes clínicos: el síndrome colinérgico, el cuadro típico de intoxicación aguda, que ocurre como consecuencia de la excesiva estimulación de los receptores y que se caracteriza principalmente por cambios en el estado de conciencia, debilidad muscular y excesiva actividad secretora. Se presenta desde unos pocos minutos luego de la exposición al tóxico y hasta 12 horas después, dependiendo de la cantidad ingerida y de la toxicidad del órgano fosforado. El síndrome intermedio aparece posterior a los efectos agudos, es decir, de 24 a 96 horas después de la exposición, y se caracteriza por debilidad de los músculos proximales de las extremidades, de los flexores del cuello, de la lengua, faringe y músculos respiratorios, con compromiso de la función respiratoria, disminución o ausencia de los reflejos miotendinosos y compromiso de pares craneales, principalmente del sexto. Este puede llevar a un colapso respiratorio y se requieren cuidados de soporte como intubación y traslado a unidad de cuidados intensivos. Este síndrome tiene una incidencia del 57% y se presenta principalmente en pacientes que se encuentran expuestos al tóxico de forma crónica y no depende del tóxico involucrado. Por último, la neuropatía retardada se presenta principalmente cuando la intoxicación se dio con compuestos que contienen flúor. Puede iniciarse entre 1 a 6 semanas después de la exposición aguda. Los posibles mecanismos fisiopatológicos para su aparición son la inhibición de una enzima axonal conocida como estearasa neurotóxica del sistema nervioso y el incremento del calcio iónico intracelular produciendo degeneración axonal.
Se trata de una polineuropatía predominantemente motora, de tipo flácido, pero también con manifestaciones de tipo sensorial, que se manifiesta con debilidad ascendente pero de predominio distal, ataxia, hipotrofia muscular, hiporreflexia en miembros inferiores, calambres, parestesias, dolor neuropático e hipoestesia. Su recuperación puede ser total o parcial entre 6 a 2 semanas después de la intoxicación con una adecuada rehabilitación. En cuanto a la exposición crónica, la Organización Mundial de la Salud estima que más de 750.000 personas presentarían algún tipo de efecto crónico por su exposición a plaguicidas o sus solventes. Las manifestaciones clínicas en este grupo son inespecíficas. Se ha encontrado asociación con síntomas extrapiramidales como temblor, rigidez, trastornos en el olfato, mareos e hipotensión, y con síntomas psiquiátricos como psicosis, ansiedad, depresión, alucinaciones y agresividad. La toxicidad de los plaguicidas a nivel metabólico y genético no se conoce todavía con precisión, pero presentan un potencial efecto promotor y carcinogénico, aunque no son buenos iniciadores tumorales. En cuanto al embarazo, se asocian a los plaguicidas a abortos, bajo peso al nacer, alteraciones en el desarrollo, alteraciones neurológicas, déficit en la motricidad gruesa, entre otros. La exposición a plaguicidas a pequeñas dosis continuas, sumado a la liposolubilidad de los mismos, hace que se almacenen en los tejidos grasos. La demanda nutricional que se produce en el embarazo genera una movilización de estos depósitos y con ello la liberación de compuestos que actúan como disruptores endocrinos. También se han asociado a los plaguicidas como una de las causas de enfermedad de Parkinson y Alzheimer y de pérdida de memoria a corto plazo. Ahora vamos a comenzar a hablar sobre las determinaciones que podemos realizar para confirmar el cuadro de la intoxicación y evaluar al paciente. El diagnóstico inicial se va a realizar con la historia clínica, mediante la sospecha o certeza de la exposición al tóxico, la vía de absorción y el cuadro clínico compatible. Adicionalmente, se puede realizar diversas determinaciones que apoyen a confirmar la intoxicación y también a evaluar el cuadro clínico del paciente. Por un lado, se puede realizar la determinación del órgano fosforado en cuestión, que junto con la historia clínica y la clínica del paciente van a confirmar el cuadro de intoxicación. Como una medida de índice de intoxicación y en algunos casos como únicas determinaciones para confirmar la intoxicación, se puede realizar la cuantificación de la actividad de la pseudocolinesterasa plasmática y de la colinesterasa eritrocitaria. Para la evaluación del paciente se recomienda la realización de una radiografía de tórax para evaluar la presencia de neumonitis química y o de broncoaspiración. Además, se recomienda hacer un electrocardiograma y de esa manera evaluar la presencia de taquicardia o de bradicardia, de bloqueo auriculoventricular y otras alteraciones. Para la identificación de complicaciones se deben realizar otros exámenes como son el hemograma, una eritrosedimentación, ionograma, magnesio, gases en sangre, función renal y hepática y amilasa. Esperando ver en algunos casos cetocidosis, alteración de la función renal y hepática, hiperamilasemia, aumento de CK, aumento de la glucemia, disminución de iones como el sodio, potasio y magnesio y leucocitosis con desviación a la izquierda. Si quisiéramos determinar el órgano fosforado responsable de la intoxicación, las muestras pueden ser suero, plasma u orina de 24 horas. Sin embargo, la muestra de sangre no resulta útil para la identificación, ya que al exponerse a la sangre desaparece relativamente rápido en cuestión de horas según el compuesto. La muestra recomendada es la orina de 24 horas obtenida en un envase de vidrio y conservada en la heladera. La determinación se hace a través de la cromatografía gaseosa previa extracción. También para confirmar el diagnóstico podemos realizar la determinación de la actividad colinesterasa. Los seres humanos poseemos tres tipos de colinesterasas: la colinesterasa eritrocitaria, la plasmática y la cerebral. Las enzimas eritrocitarias y cerebral son idénticas, mientras que la variante plasmática se sintetiza en el hígado. Al realizar una prueba de actividad colinesterásica en una muestra de sangre se van a detectar dos tipos, la plasmática y la eritrocitaria. Y lo que esperaríamos encontrar ante una intoxicación con órganos fosforados es que ambas se encuentren disminuidas. Por otro lado, es importante tener en cuenta que cada persona tiene su propio valor basal, y aún en valores normales se varía sustancialmente dentro de un individuo y entre individuos. El grado de exposición a un pesticida se va a evaluar adecuadamente cuando un ensayo se realiza comparando el valor después de la intoxicación con el valor basal del individuo. En nuestro laboratorio hacemos la determinación de la actividad de la colinesterasa plasmática y de la colinesterasa eritrocitaria. Hay que tener en cuenta que la primera se recupera de forma mucho más rápida y su actividad se podría ver normalizada entre los 15 y los 30 días,
mientras que la eritrocitaria recupera su actividad entre los 0 y los 90 días aproximadamente. Una vez absorbidos estos compuestos, se van a unir primero a proteínas plasmáticas y a las pseudocolinesterasas, y mucho después llegan a la acetilcolinesterasa verdadera. Es por esto que en las primeras horas de ocurrida la intoxicación solo se va a ver inhibida la colinesterasa plasmática y pasadas varias horas o días se va a observar la inhibición de la colinesterasa eritrocitaria, que puede persistir inhibida durante días o semanas. Por otro lado, la colinesterasa plasmática se va a encontrar también disminuida en pacientes con hepatitis crónica, cirrosis, otras enfermedades hepáticas y en consumidores de drogas, y también en embarazadas donde esta disminución puede llegar al 60%. En cambio, la colinesterasa eritrocitaria se ve menos afectada por otras condiciones. Es por esto que podríamos decir que la colinesterasa plasmática es más sensible pero menos específica, mientras que la colinesterasa eritrocitaria es más específica pero su disminución ocurre más tarde. También se considera que la colinesterasa plasmática es un indicador útil para detectar exposiciones a organofosforados en forma temprana, mientras que la enzima eritrocitaria evalúa mejor la exposición crónica. Para la determinación de la actividad de la colinesterasa eritrocitaria, la muestra de elección es sangre venosa parinizada. Se recomienda que se homogeneice por inversión y que se centrifugue 15 minutos entre 2.500 a 3.000 revoluciones por minuto. También que se separe el paquete globular lo antes posible y se refrigere. La muestra puede llegar a refrigerarse hasta su uso por 24 horas a 8 grados. Y sin separar el paquete globular, la muestra se puede conservar refrigerada hasta 3 horas a 8 grados centígrados. Antes de su procesamiento es fundamental que la muestra alcance la temperatura ambiente. Para la determinación de la pseudocolinesterasa plasmática, lo que se recomienda es recolectar en un tubo de 5 mililitros sin anticoagulante y centrifugar y utilizar el suero. La medida de la pseudocolinesterasa plasmática puede hacerse mediante una reacción colorimétrica, potenciométrica o turbidimétrica. En nuestro laboratorio se realiza mediante un método colorimétrico que utiliza butirilteocolina a 37 grados en el equipo Architect, en muestras de suero obtenidas por venopunción. La colinesterasa cataliza la conversión de butirilteocolina en teocolina, que a su vez actúa como reductor en una reacción colorimétrica donde lo que se produce es una disminución del color. Lo que se mide es la disminución de la absorbancia, que es directamente proporcional a la actividad de la colinesterasa en la muestra. El valor de referencia utilizado en nuestro laboratorio es de 7.000 a 19.000 unidades por litro. Existen 4 métodos para determinar la actividad de la colinesterasa eritrocitaria: electrométrico, colorimétrico, cinético y tintométrico. Se recomienda medir la actividad de la colinesterasa eritrocitaria por el método electrométrico de Mitchell. Este método mide el ácido producido por la acción de la acetilcolinesterasa sobre la acetilcolina en términos de cambio de pH en una solución buffer de un pH de 8,10 en una hora. La actividad de la colinesterasa se expresa en función de un delta de pH, y este se calcula midiendo el pH al comienzo y a la hora y calculando la diferencia. El valor de referencia utilizado en nuestro laboratorio es de un delta pH en hora mayor a 0,75. Como vemos en la imagen, la determinación se realiza midiendo 5 mililitros de solución de saponina y 5 mililitros de solución tampón. Inmediatamente se añaden 100 microlitros de la muestra de sangre y 1 mililitro de la solución de cloruro de acetilcolina al 1,5%. Esto se coloca en un vaso de precipitado y se agita durante 15 segundos. Allí se efectúa la primera medición de pH de la solución, y esto se repite una hora después. Se recomienda que este proceso sea realizado por duplicado y lo que se informa es un promedio de los dos resultados. Previo a las mediciones se calibra con soluciones estándar de pHs 4, 7 y 10. Si el valor obtenido es mayor al 75%, la actividad de la enzima se considera normal. Valores entre el 50 y un 75% se indican una intoxicación leve, una actividad entre el 25 y el 50%, una intoxicación moderada, y si la actividad es menor al 25%, una intoxicación grave. Ahora vamos a presentar un caso clínico que ocurrió el día 8 de enero del año 2020 en nuestro hospital. Se trata de un paciente masculino de 44 años que ingresa a la guardia traído por sus compañeros de trabajo por presentar deterioro del nivel de conciencia. Sus compañeros refieren consumo de pesticidas organofosforados en contexto de un intento de autoeliminación. El paciente se encuentra somnoliento, hemodinámicamente estable y afebril. Refería que presentaba alucinaciones auditivas simples y complejas que movilizaban a sus esferas volitivo-afectivas. Esto significa que el paciente presentaba
ansiedad, inseguridad, impulsividad o depresión. Subjetivaba temblor fino distal en manos y maxilar inferior asociado a sudoración y sumado a un cuadro compatible de abstinencia por consumo crónico de alcohol. Esta clínica se la podemos adjudicar al consumo de órganos fosforados. También presenta una buena mecánica respiratoria, abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación, profundo en epigastrio y auscultación de ruidos aéreos positivos. Moviliza a los 4 miembros. Se solicita laboratorio e interconsulta con CEPROTOX, que es el Centro Provincial de Toxicología, e interconsulta con el Servicio de Atención en Crisis de nuestro hospital perteneciente al área de psiquiatría. Al ingreso, acorde a la anamnesis, se le realiza una prueba de atropina que arroja un resultado positivo, por lo que se indica mantenimiento con este fármaco. La atropina es un alcaloide antimuscarínico que interacciona con los receptores de las células efectoras, evitando la fijación de la acetilcolina, lo que atenúa las respuestas fisiológicas a los impulsos nerviosos parasimpáticos. El laboratorio arrojó resultados de hemograma, función renal y hepática normales. Los valores de pseudocolinesterasa plasmática y eritrocitaria se encontraban fuertemente inhibidos, arrojando valores de 283 unidades por litro y de 0,29 delta de pH hora respectivamente. Durante los días siguientes, los resultados del laboratorio no presentaban alteraciones y se mantenían los valores inhibidos de las colinesterasas. El paciente continúa su internación en clínica médica. Se encuentra hemodinámicamente estable, afebril, parcialmente orientado en tiempo. El servicio de psiquiatría revela una psicosis no orgánica no especificada y un trastorno relacionado al consumo de alcohol. A los 8 días de su ingreso, el paciente presenta un cuadro febril con seguimiento urinario patológico y un aislamiento de Escherichia coli en urocultivo. Inicia tratamiento con ciprofloxacina. El día 18, a 10 días de su ingreso, presenta un cuadro de hipotensión, hipoglucemia y melena que responde a expansión de volumen con solución fisiológica y bomba de infusión continua con omeprazol. El mismo día se evidencia hipertransaminasemia, hiperbilirrubinemia predominio directo e hiperamilasemia. El día 21 se suspende el tratamiento con atropina por indicación del CEPROTOX y se rota de ciprofloxacina a piperaciclina tazobactam. El día 25 de enero se realiza ecografía abdominal con litiasis endoluminal que no requiere conducta quirúrgica urgente. El día 8 de febrero del año 2020, el paciente ingresa a internación en sala de psiquiatría para continuar su tratamiento con clozapina, que es un antipsicótico. Un año después de su ingreso al hospital, el paciente se retira con alta voluntaria por un familiar con compromiso de continuar su tratamiento y seguimiento de clozapina. En este gráfico podemos observar la evolución de la pseudocolinesterasa plasmática en el primer mes de internación del paciente. El valor de referencia utilizado en nuestro laboratorio se encuentra entre 7.000 a 19.000 unidades litro y en este caso se encuentra muy disminuido, pero podemos ver que al mes del cuadro agudo comienza a recuperar su actividad. En este gráfico podemos ver la evolución de los valores de la actividad de la colinesterasa eritrocitaria. Al inicio, el valor de la actividad es mayor que en las determinaciones siguientes. Esto se debe a que los órganos fosforados se unen primero a proteínas plasmáticas como la pseudocolinesterasa plasmática y luego a la verdadera. Por esta razón, en una intoxicación aguda, primero se ve inhibida la pseudocolinesterasa plasmática y luego la eritrocitaria. Podemos decir que la pseudocolinesterasa plasmática es más sensible que la eritrocitaria, pero la eritrocitaria es más específica. En cuanto al pronóstico de las intoxicaciones agudas con pesticidas organofosforados, se sabe que la mortalidad ocurre en el 3 al 20% de las intoxicaciones. Esto va a depender del pesticida utilizado, de la dosis, de la vía de absorción, la rapidez en el diagnóstico e instauración del tratamiento. Existen algunos marcadores de severidad de la intoxicación, entre los que se destacan la necesidad de asistencia ventilatoria, la presencia de hiponatremia, hipomagnesemia e hipocalemia y el desarrollo de neumonitis química o de una pancreatitis hemorrágica. En cuanto al tratamiento, primero se debe priorizar el manejo de la urgencia. El tratamiento inicial debe enfocarse en asegurar la permeabilidad de la vía aérea y la adecuada función cardiovascular mediante el algoritmo ABCDE, que corresponde a vía aérea, respiración, componente cardiovascular, discapacidad física o neurológica y exposición del paciente. Se debe realizar una descontaminación adecuada según la vía de entrada del tóxico. Si la vía es dérmica,
Se debe realizar un baño corporal y retiro de ropa principalmente para detener la absorción, y si es oral, el uso de carbón activado. No se debe inducir el vómito y está recomendado el lavado gástrico en pacientes que se sospeche la presencia de restos tóxicos en el estómago o con intubación orotraqueal para minimizar el riesgo de broncoaspiración. En el caso de nuestro paciente, se requirió de lavado gástrico, administración de carbón activado y leche de magnesio como alcalinizante. Luego se realiza el manejo específico de la intoxicación mediante la utilización de atropina. La atropinización debe iniciarse una vez que esté asegurada la vía aérea. La dosis inicial es de 1 a 5 miligramos por vía intravenosa. Se tiene que evaluar la respuesta a intervalos de 5 a 10 minutos buscando como guía terapéutica la aparición de signos de atropinización como aumento de la frecuencia cardíaca, la disminución de secreciones respiratorias, midriasis, resequedado, normalidad de piel y mucosas y retención urinaria. Las oximas es otra alternativa terapéutica. Estas actúan mediante la reactivación de la colinesterasa, evitando la fosforilación irreversible de la enzima. Por esto deben ser administradas en las primeras 6 horas de la exposición. Tienen un efecto principalmente sobre los síntomas nicotínicos, en cambio con los síntomas muscarínicos su efecto es pobre, el cual puede ser bien controlado con el uso de atropina. En el caso de existir convulsiones, deben utilizarse benzodiazepinas. Nuestro paciente fue tratado al inicio con 2 ampollas de 5 miligramos de atropina respondiendo favorablemente. Como conclusiones, podemos decir que con la evidencia de la disminución de la actividad de la pseudocolinesterasa plasmática y la colinesterasa eritrocitaria, podemos confirmar la intoxicación por plaguicidas y se aportan datos relevantes para el seguimiento de la evolución y tratamiento del paciente. También, dada la alta variabilidad intraindividual de la pseudocolinesterasa, es necesario tener valores basales de su actividad en aquellos pacientes expuestos a plaguicidas organofosforados. Dado que no todos los pacientes cursan con el mismo cuadro clínico en una intoxicación aguda, debido a la variabilidad inherente a cada paciente, a la dosis ingerida, el tiempo de instauración del tratamiento, entre otras variables, destacamos la importancia de una evaluación prolongada luego de la intoxicación, debido a que puede desarrollarse un síndrome intermedio, cuadro clínico que requiere de intubación y traslado a unidad de cuidados intensivos. Por último, en el caso de nuestro paciente, el abordaje de su cuadro clínico se hizo desde diversas disciplinas, lo que resulta fundamental para el correcto manejo del caso. Esta es la bibliografía utilizada. Muchas gracias por su atención.